No voy a decir mi nombre real. Si alguien que escuche esto trabaja en el turno nocturno como yo, sabrá por qué. Tengo 46 años y fui taxista durante casi 20. Manejar de noche era mi especialidad. Mientras otros preferían el sol y el tráfico pesado del día, yo me sentía cómodo con las calles vacías, con el silencio, con esa sensación de que la ciudad se convierte en otra cosa cuando la mayoría duerme. Trabajé muchos años en la Ciudad de México. Recogí gente saliendo de hospitales, de bares, de funerales, de moteles, de aeropuertos. Escuché confesiones, amenazas, historias de amor, de traición. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que empezó a pasarme hace 3 años. Todo comenzó a las 3:33 de la madrugada. Siempre la misma hora. La primera vez fue una noche de jueves. No la olvido porque había muy poco pasaje y estaba pensando en retirarme temprano. Me encontraba circulando por una avenida cercana a la estación del. La neblina estaba baja, algo raro para esa zona. Entonces la vi. Una mujer parada bajo un poste de luz. Vestía un vestido claro, largo, como antiguo. No parecía borracha ni desorientada. Solo estaba ahí, quieta. Me acerqué. ¿Taxi? Ella asintió. Cuando abrió la puerta trasera, sentí algo extraño. No era frío normal. Era como si el aire dentro del carro cambiara de densidad. ¿A dónde la llevo? Me dio una dirección en voz muy baja. Una colonia vieja, cerca de un panteón. Arranqué. Por el retrovisor intenté verla mejor, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello. No usaba celular. No se movía. No respiraba fuerte. No hacía nada. Solo estaba sentada. A mitad del camino, la radio se encendió sola. Yo siempre la apagaba de noche. Me distraía. Pero se prendió. Estática. Luego una voz distorsionada, como interferencia. La apagué de inmediato. Perdón, dije nervioso, falla eléctrica. Ella no respondió. Cuando llegamos a la dirección que me dio, frené frente a una casa abandonada. Ventanas rotas. Puerta encadenada. Me giré para decirle que ya habíamos llegado. El asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada. No escuché que bajara. No vi que bajara. Simplemente, no estaba. Pensé que me estaba volviendo loco. Salí del carro. Revisé alrededor. Nada. El taxímetro marcaba el viaje completo. Eran las 3:47 de la mañana. Esa noche no dormí bien. Pero me convencí de que había sido estrés. Hasta que volvió a ocurrir. Exactamente una semana después. 3:33 de la mañana. Misma zona. Misma mujer. Mismo vestido. Esta vez no pregunté nada. Se subió. Me dio otra dirección distinta. Un hospital antiguo, cerrado desde hacía años. Mientras manejaba, sentí que el espejo retrovisor vibraba ligeramente. Lo ajusté. Y entonces la vi claramente por primera vez. No tenía ojos. Donde deberían estar, solo había sombra. Casi choco. Cuando volteé de nuevo, tenía el rostro cubierto otra vez. Llegamos al hospital abandonado. No quise girarme esta vez. Solo dije: ya llegamos. Silencio. Esperé 10 segundos. 20. 30. Cuando reuní valor y miré hacia atrás. Vacío. Otra vez. Las puertas seguían cerradas. El asiento, frío. Mojado. Como si alguien hubiera estado empapado. Eran las 3:47 de la mañana. Comencé a investigar. Le pregunté a otros taxistas de la base. Uno de ellos, don Ernesto, dejó de sonreír cuando le describí a la mujer. ¿Vestido claro? ¿Cabello largo? ¿Siempre a las 3:30 pasadas? Asentí. Me contó que hace años, antes de que yo trabajara ahí, una mujer murió atropellada en esa avenida. Bajó de un taxi. El conductor nunca se detuvo.
El chofer dijo que ella desapareció antes de que pudiera cobrarle. El accidente fue a las 3:33 de la madrugada. Sentí que el estómago se me cerraba. Pensé en dejar el turno nocturno. Pero necesitaba el dinero. Y algo en mí quería entender. La tercera vez fue diferente. Cuando se subió, no me dio dirección. Solo dijo: «Hoy no». «¿Hoy no qué?», pregunté. «Hoy tú manejas». El taxímetro se apagó solo. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. Y sin que yo tocara el volante, el carro giró. No hacia ninguna dirección conocida. Las calles se veían iguales, pero no lo eran. No había semáforos. No había otros coches. No había ruido. Solo neblina. Miré el reloj. 3:33. No avanzaba. No cambiaba. La hora estaba congelada. Intenté frenar. No respondía. Intenté abrir la puerta. Seguro activado. En el espejo, la mujer ahora me miraba fijamente. Y esta vez sí tenía ojos. Negros. Completamente negros. «No todos regresan», susurró. Sentí que el carro se detenía. Las luces se apagaron. Todo quedó en oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba estacionado frente al panteón más antiguo de la zona. Eran las 4:12 de la mañana. La batería estaba descargada. Y en el asiento trasero había algo que no estaba antes. Un boleto viejo de taxi, con fecha de 1998. Y el número de unidad era el mío. No volví a trabajar durante 2 semanas. Pero las cuentas no esperan. Regresé al turno nocturno. Decidí ignorar las 3:33. Si veía a alguien sola, no me detenía. Hasta que una noche, una pareja me hizo la parada. Los subí. Conversaban normal. Rumbo a su destino, el hombre me preguntó: «Oiga, ¿usted siempre trae a esa señora atrás?». Sentí que la sangre se me fue a los pies. «¿Cuál señora?». «La que viene sentada junto a mi esposa». Frené en seco. La mujer del asiento delantero gritó. Miré por el espejo. Ahí estaba. Entre ellos. Sonriendo. La pareja salió corriendo. Yo me quedé paralizado. Ella se inclinó hacia mi oído desde el asiento trasero. Sentí su aliento helado. Ya no es solo a las 3:33. Desde entonces, no importa la hora. A veces aparece en el asiento trasero. A veces la veo en el espejo, aunque el taxi esté vacío. Una vez la vi reflejada en el parabrisas mientras manejaba solo. Pero lo peor es que hace 3 meses, revisando las cámaras internas que instalé por seguridad, encontré grabaciones. En varias, a las 3:33 de la mañana, el taxi aparece circulando por calles donde nunca estuve. Y en el asiento trasero. No estoy yo manejando. Hay otra figura al volante. Y yo voy atrás. Con los ojos completamente negros. Sonriendo. Desde hace semanas tengo el mismo sueño. Estoy parado bajo un poste de luz. Veo mi propio taxi acercarse. Levanto la mano. El conductor se detiene. Soy yo. Me pregunta: ¿a dónde lo llevo? Y yo respondo: hoy tú manejas. Si eres taxista y trabajas de noche. Si alguna vez, exactamente a las 3:33 de la madrugada, ves a una mujer con vestido claro esperando bajo una luz, no te detengas. No mires el espejo. Y, por lo que más quieras, nunca aceptes un viaje que no tenga destino. Porque hay pasajeros que no quieren llegar a ningún lado. Solo quieren que alguien más ocupe su lugar. Y el turno siempre tiene que continuar. No soy de ciudad. Trabajo en carretera. Durante casi 15 años manejé taxi. Foráneo entre pueblos pequeños. Del norte del país. Cerca de la sierra que conecta. Comunidades entre y algunos.
Ranchos aislados rumbo a... Allá no hay avenidas iluminadas ni semáforos. Hay kilómetros de asfalto oscuro, cerros, viento. Y largos tramos donde el radio pierde señal. Si algo pasa ahí, estás solo. Siempre trabajé el turno nocturno porque era cuando más salidas había hacia ranchos lejanos. Jornaleros regresando, familias saliendo del hospital. Uno que otro pasajero que no quería que lo vieran llegar. Pero lo que voy a contar no tiene que ver con asaltos ni con delincuencia. Tiene que ver con algo que aún hoy no sé cómo explicar. Todo empezó con una llamada. Eran las 2:50 de la madrugada cuando entró el servicio a la base. Un viaje largo. Desde la central camionera hacia un poblado casi abandonado llamado La Soledad. Yo acepté. La mujer que me esperaba no traía equipaje. Solo una bolsa pequeña de tela. No parecía de la región. Vestía de negro, como si estuviera de luto. Se subió adelante. Eso fue lo primero raro. La mayoría de pasajeros se sienta atrás. Pero ella abrió la puerta del copiloto y se acomodó sin decir palabra. ¿A La Soledad? Pregunté para confirmar. Asintió. Arranqué. Al salir de la ciudad, el alumbrado quedó atrás y entramos en la carretera vieja. No la autopista nueva, sino la antigua. Esa que serpentea entre cerros y que casi nadie usa ya. Después de 15 minutos de silencio, noté algo extraño. No escuchaba su respiración. Ni el roce de la ropa. Ni movimiento alguno. Giré apenas la mirada. Estaba completamente inmóvil. Mirando al frente. No parpadeaba. Tragué saliva. Encendí la radio. Solo estática. La apagué. El reloj del tablero marcó 3:17 de la mañana. Fue entonces cuando dijo algo. ¿Usted ha manejado por aquí antes? Claro, muchas veces. Entonces sabe dónde empiezan las curvas. Las que no terminan. No respondí. Porque en esa carretera sí hay un tramo así. Curvas cerradas, una tras otra, sin señalización clara. Muchos accidentes han ocurrido ahí. Seguimos avanzando. Cuando entramos a la zona de curvas, la niebla comenzó a bajar. Espesa. Como si saliera del suelo. Bajé la velocidad. En una de las vueltas, vi algo a lo lejos. Luces. Pensé que era otro vehículo. Pero estaban quietas. Detuve el taxi unos metros antes. Era un coche volcado a un lado del camino. Las luces aún encendidas. ¿Nos detenemos? Pregunté. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Por primera vez la vi de perfil. Tenía una cicatriz profunda en la frente. Y su piel era demasiado pálida. Ya nos detuvimos, dijo. Sentí que el aire se volvía pesado. Miré de nuevo hacia el coche volcado. Y entonces lo vi. La placa. Era mi número de taxi. Mi mismo modelo. Mi mismo color. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Miré al asiento del copiloto. Estaba vacío. No escuché que bajara. Pero ya no estaba. Un golpe seco sonó detrás de mí. En el asiento trasero. Volteé. Ahí estaba. Sentada atrás. Mirándome por el espejo. Siga manejando, susurró. El motor se apagó. Las luces del tablero comenzaron a fallar. El reloj cambió solo. 3:33 de la mañana. Intenté encender el carro. Entonces escuché algo más. Voces. Lejos. Como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero debajo del suelo. La mujer bajó. Y caminó hacia el coche volcado. La vi arrodillarse junto al conductor atrapado dentro. Me incliné hacia el parabrisas para ver mejor. Y sentí que el mundo se me vino abajo. El conductor era yo. Mi cara ensangrentada. Los ojos abiertos. Fijos. La mujer levantó la vista y me miró directamente. No todos regresan, dijo. Sentí un tirón. Como si alguien me jalara del pecho hacia atrás. La visión se oscureció.
Desperté con el sonido de un claxon. Un tráiler estaba detrás de mí. Yo seguía en la carretera. Pero no había coche volcado. No había mujer. Eran las 3:48 de la mañana. Pensé que había sido un microsueño. Un lapsus por cansancio. Pero cuando retomé el camino y llegué al supuesto destino, no había ningún poblado llamado La Soledad en ese kilómetro. Revisé el GPS. No aparecía. Al día siguiente fui a la base. Pregunté por el servicio. No había registro. Revisamos llamadas. Nada. Pensé que todo había sido producto del agotamiento. Hasta 3 noches después. Otra llamada. Misma hora. Mismo destino. La Soledad. Esta vez no acepté. Pero otro compañero sí. No regresó esa noche. Lo encontraron al amanecer. Su taxi estaba fuera de la carretera, en el tramo de curvas. Sin señales de impacto fuerte. Solo desviado. Él estaba inconsciente al volante. Despertó horas después en el hospital. Dijo lo mismo que yo. Una mujer vestida de negro. Sentada adelante. Un coche volcado. Su propio cuerpo dentro. Y las palabras. No todos regresan. Renuncié esa semana. Vendí el taxi. Intenté trabajar de día en otra ciudad. Pero hay algo que no me deja en paz. Desde entonces, cada vez que manejo por carretera, aunque sea como pasajero, miro el asiento del copiloto. A veces siento que alguien está ahí. Una noche, meses después, viajaba como pasajero en un autobús rumbo a. Desperté sobresaltado. Eran las 3:33 de la mañana. Miré hacia el asiento de adelante. Y la vi. De pie en el pasillo. Vestida de negro. Mirándome. Sonriendo levemente. El autobús entraba justo en una zona de curvas. Las que no terminan. Cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida, recé para no regresar. Si trabajas manejando de noche en carretera. Si alguna vez alguien te pide que lo lleves a un lugar que no aparece en el mapa. Si notas que el silencio es demasiado profundo. No aceptes el viaje. Porque hay destinos que no existen. Y hay pasajeros que no buscan llegar. Solo están esperando a quien los sustituya en el asiento equivocado. No voy a decir mi nombre real. Tampoco voy a decir la ciudad exacta donde trabajo. Lo único que diré es que llevo más de 15 años manejando taxi. Turno nocturno. Siempre de noche. Porque la noche paga mejor. O eso creía antes de que empezara todo. Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, me habría reído. Yo no creía en fantasmas. No creía en brujas. No creía en maldiciones. Creía en el trabajo duro. En el motor de mi Subaru 2014 y en que mientras uno no se metiera con nadie, nadie se metía con uno. Estaba equivocado. Todo empezó una madrugada de noviembre. Era una noche fría, más fría de lo normal. De esas en las que el aliento se vuelve humo dentro del coche. Yo estaba estacionado cerca de un hospital viejo, esperando servicio. No era un hospital grande ni moderno. Era uno de esos edificios antiguos. De paredes manchadas por la humedad. Con luces fluorescentes que parpadean como si estuvieran a punto de morir. A las 2:37 de la mañana. Recuerdo la hora porque el reloj digital del tablero parpadeaba. Se abrió la puerta trasera del taxi. No escuché pasos. No escuché que alguien se acercara. Solo el sonido seco de la manija. Me giré. Era una mujer. Delgada. Muy pálida. Con el cabello largo y oscuro cayéndole sobre el rostro. Vestía algo parecido a una bata de hospital, pero no era blanca. Era grisácea. Como sucia, vieja. ¿Me puede llevar?, preguntó con voz muy baja. Asentí. ¿A dónde? Me dio una dirección. Un barrio que conocía bien, a unos 20 minutos de ahí. Arranqué. En el retrovisor intenté verle el rostro completo,
Pero algo era extraño. Su cara parecía desenfocada, como si la luz no quisiera tocarla, como si el espejo no pudiera reflejarla bien. Pensé que era el cansancio. Durante el trayecto no habló. Yo tampoco. Pero el interior del taxi comenzó a enfriarse más y más. El parabrisas empezó a empañarse por dentro, aunque la calefacción estaba encendida. ¿Trae frío?, le pregunté. No respondió. Solo escuché algo que sonaba como un suspiro. Largo, pesado. Cuando llegamos a la dirección, me detuve frente a una casa completamente abandonada. Ventanas rotas. Puerta caída. Jardín seco. «Es aquí», dijo. Yo miré la casa. «Señora, aquí no vive nadie». Ella levantó el rostro por primera vez. Y entonces vi sus ojos. No estaban vacíos. Estaban hundidos. Como si llevara días sin dormir. Como si algo la hubiera drenado por dentro. «Aquí es», repitió. Le dije el precio del viaje. Sacó algo de su bolsillo y me lo extendió. No era dinero. Era una fotografía vieja. Doblada. Manchada. «Con esto basta», dijo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Y se cerró. Volteé de inmediato. No había nadie. Salí del coche pensando que quizás se había bajado rápido y yo no la había visto. Pero la calle estaba desierta. Silencio absoluto. Regresé al taxi con el corazón acelerado. La fotografía seguía en el asiento trasero. La tomé. Era la imagen de una mujer joven, parada frente a esa misma casa. La misma casa, pero en buen estado. Detrás de la foto había una fecha. Y una frase escrita con tinta casi borrada. «Si regresas, no saldrás». Esa fue la primera noche. Pensé que había sido una broma pesada. Una alucinación por el cansancio. Pero 3 noches después, volvió a pasar. Misma hora. 2:37 de la mañana. Estaba circulando por una avenida. Casi vacía cuando sentí que el coche se hizo más pesado. Como si alguien se hubiera subido atrás. El espejo retrovisor vibró ligeramente. Levanté la vista. Ahí estaba. La misma mujer. Sin abrir la puerta. Sin hacer ruido. Sentada. «No he llegado», susurró. Casi choqué. Frené en seco. «¿Cómo se subió?», pregunté, pero mi voz salió débil. «No he llegado», repitió. Miré por encima del hombro. El asiento estaba vacío. Vacío. Pero el espejo seguía mostrando su reflejo. Un reflejo que no coincidía con la realidad. El coche comenzó a apagarse. Las luces del tablero parpadeaban. El motor murió. Y el silencio se volvió insoportable. Entonces lo escuché. No venía de ella. Venía del maletero. Golpes. Suaves al principio. Luego más fuertes. Bam. 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 Como si alguien estuviera encerrado. Salí del coche temblando. Caminé hacia la cajuela. No quería abrirla. Pero los golpes seguían. «Sáquenme», susurró una voz desde dentro. No era fuerte. Era apenas audible. Pero era clara. Metí la llave. La giré. La cajuela se abrió lentamente. Vacía. Completamente vacía. Cuando cerré, el taxi volvió a encenderse solo. Corrí de regreso al asiento del conductor. Miré el espejo. La mujer ya no estaba. Pero en el asiento trasero había algo nuevo. Otra fotografía. Esta vez no era ella. Era yo. Mi taxi. Estacionado frente a la casa abandonada. Y detrás de mí, una sombra. Alta. Demasiado alta. Deforme. Esa noche no volví a trabajar. Pensé en renunciar. Pero uno tiene cuentas que pagar.
Al día siguiente fui al hospital donde la recogí la primera vez. Le pregunté a un guardia si sabía algo sobre una mujer que había vivido en la casa de aquella dirección. El hombre se quedó callado. Me miró demasiado tiempo. Hace años, dijo finalmente. Una mujer escapó del hospital psiquiátrico que estaba aquí antes de que lo remodelaran. Señaló el edificio. Incendió su casa con su familia adentro. Decía que había algo viviendo con ellos. ¿La atraparon?, pregunté. El guardia negó con la cabeza. La encontraron en la calle, caminando. Decía que todavía no llegaba. Sentí un escalofrío. Murió esa misma noche. Desde entonces, cada vez que dan las 2:37. No importa dónde esté, la puerta trasera se abre. A veces solo escucho su respiración. A veces deja fotografías nuevas. En la última que apareció, ya no estaba yo solo. Había alguien sentado en el asiento del conductor. Y yo estaba atrás, mirando al frente, con los ojos hundidos, esperando llegar. Desde hace semanas evito esa hora. Pero anoche, mi reloj digital se detuvo. Marcaba 2:37. Y no volvió a avanzar. La puerta trasera se abrió. Esta vez no la vi, pero sentí algo diferente. Una mano fría sobre mi hombro. Y una voz en mi oído. Ya casi llegas. No sé cuánto tiempo más pueda manejar. No sé si algún día el viaje termine. Solo sé algo. Si alguna vez toman un taxi de madrugada, y el conductor no los mira, y el reloj del tablero marca siempre la misma hora, pregúntenle cuánto falta para llegar. Si responde, todavía no llegamos, bájense. Porque tal vez ya no sea él quien conduce. Mi nombre es Manuel. Tengo 52 años y llevo más de 20 trabajando como taxista nocturno. Nunca me había pasado nada raro. He escuchado historias. Compañeros que hablan de pasajeros que desaparecen, de direcciones que no existen, de mujeres vestidas de blanco que suben en carreteras solitarias. Pero yo siempre fui escéptico. Siempre dije que eran cuentos para espantar a los nuevos. Hasta aquella noche. Y no me volvió a pasar nada igual. Fue una sola vez. Una sola carrera. Pero desde entonces, cada vez que conduzco por esa avenida, sé que algo sigue allí. La noche. Era jueves. No había mucho trabajo. La ciudad estaba extrañamente tranquila. Ni lluvia, ni tráfico pesado, ni borrachos tambaleándose en las banquetas. Solo el murmullo lejano de los autos y el sonido constante del motor. Serían cerca de la medianoche cuando recibí una solicitud por radio. Servicio en la colonia San Miguel. Edificio antiguo frente al parque, dijo la operadora. No era una zona peligrosa, pero sí vieja. Calles estrechas, edificios de los años 50. Faroles amarillos que parpadean como si estuvieran cansados de iluminar. Llegué en menos de 10 minutos. El edificio era alto, oscuro, con la pintura descascarada. No vi a nadie afuera. Esperé. 1 minuto. 2. 5. Cuando ya estaba a punto de irme, la puerta principal se abrió lentamente. Y salió él. El pasajero. Un hombre. Alto. Delgado. Traje oscuro. Sin saco, solo camisa blanca. Caminaba despacio. No levantó la mano. No hizo señal. Simplemente avanzó hacia el taxi como si supiera que yo estaba ahí para él. Abrió la puerta trasera y se sentó. No dijo buenas noches. No dijo nada. Solo escuché su voz después de unos segundos. Al hospital viejo. Sentí algo raro cuando lo dijo. No por la dirección, sino por la forma. No sonó como una petición. Sonó como una sentencia. Arranqué el trayecto. Intenté hacer conversación, como siempre. ¿Urgencia?, pregunté.
Silencio. Miré por el retrovisor. Estaba mirando por la ventana, pero no parecía ver la calle. Era como si estuviera mirando algo mucho más lejos. Algo que no estaba ahí. ¿Está todo bien?, insistí. Entonces habló. No siempre se puede evitar. No entendí. ¿Evitar qué?, pregunté. No respondió. El resto del trayecto fue en silencio. Pero había algo extraño. El aire dentro del taxi empezó a sentirse más frío. No era el aire acondicionado. Estaba apagado. El vidrio comenzó a empañarse levemente, aunque afuera no hacía frío. Y el radio. El radio empezó a tener interferencia. Primero leve. Luego más fuerte. Como si estuviéramos atravesando un túnel invisible. Miré el retrovisor otra vez. Y fue ahí cuando sentí la primera punzada de miedo. Porque por un segundo no lo vi. El asiento estaba vacío. Giré ligeramente la cabeza. Ahí estaba. Pero estaba más pálido. Mucho más. Sus ojos no parecían enfocados en nada. Parecían hundidos. Como si llevara días sin dormir. O algo peor. El hospital viejo. Llegamos. El hospital viejo llevaba años cerrado. Lo sabía porque pasaba por ahí seguido. Fue clausurado después de un incendio. Nunca lo demolieron. Solo lo dejaron ahí. Oscuro. Abandonado. Aquí es, dijo. No pregunté por qué. Detuve el taxi frente a la entrada oxidada. El edificio parecía un cadáver de concreto. Son 120, dije. Silencio. Luego escuché el sonido de billetes. Me extendió el dinero. Cuando lo tomé, sentí su mano. Helada. No fría. Helada. Como hielo. Él bajó del auto. Cerró la puerta. Y caminó hacia la reja cerrada del hospital. Yo esperaba que se detuviera. Que dudara. Que buscara una entrada. Pero no. Siguió caminando. Directo hacia la reja. Y entonces pasó a través de ella. No la escaló. No la abrió. No la empujó. Simplemente la atravesó. Como si no existiera. El momento. No reaccioné de inmediato. Mi mente no procesó lo que había visto. Pensé que era un efecto de la luz. Una ilusión. Parpadeé. Y ya no estaba. Ni en la reja. Ni dentro. Ni en ningún lado. El radio volvió a funcionar con normalidad. El aire dejó de estar frío. El vidrio se desempañó. Y el silencio regresó. Un silencio normal. Humano. Me quedé ahí varios segundos. Luego miré el dinero en mi mano. Billetes reales. Arrugué uno. Lo sentí. Era normal. Pero algo me llamó la atención. Estaban húmedos. No mojados. Húmedos. Como si hubieran estado en un lugar muy frío. No regresé directo a casa. Me quedé pensando. Algo no cuadraba. ¿Por qué alguien pediría ir a un hospital cerrado? Al día siguiente, en la base de taxis, comenté la historia. Se rieron. Claro que se rieron. Hasta que un compañero más viejo, Ernesto, dejó de sonreír. ¿Cómo era?, me preguntó. Describí al hombre. Traje oscuro. Delgado. Sin saco. Camisa blanca. Ernesto se quedó callado. Luego dijo. Eso pasó hace años. Y me contó. En ese hospital hubo un incendio. Un hombre murió esa noche. No era paciente. Era visitante. Estaba esperando noticias de su esposa. Ella estaba en cirugía. Hubo un cortocircuito. El fuego se extendió rápido. La evacuación fue un caos. Dicen que él no quiso irse. Que gritaba que su esposa estaba adentro. Que intentó entrar cuando el fuego ya estaba fuera de control. Y murió en la puerta.
frente a la reja. Quemado. Esperando. El detalle que nadie sabía. Pensé que ahí terminaba. Que era la típica historia de fantasma que repite su última acción. Pero no. Lo que me quitó el sueño vino después. Porque Ernesto añadió algo más. Lo raro, dijo, es que la esposa sobrevivió. Se salvó. Salió por otra área. Nunca supo que él murió intentando entrar. Vivió muchos años más. Y nunca regresó al hospital. Entonces entendí. Él no estaba intentando entrar. No esa noche. No conmigo. Estaba regresando. Una y otra vez. Esperando algo. O a alguien. Pero hay algo más. Porque cuando llegué a casa esa madrugada, dejé el dinero sobre la mesa. A la mañana siguiente, los billetes estaban completamente secos. Normales. Pero uno tenía algo. Una pequeña marca oscura. Como hollín. Como ceniza. Y al tocarla, se deshizo. No volví a verlo. Nunca más. Ni sombras. Ni reflejos. Ni interferencias. Nada. Pero semanas después, ocurrió algo. Demolieron el hospital. Finalmente. Tiraron el edificio. Yo pasé por ahí el día que comenzaron. No sé por qué. Tal vez necesitaba ver que todo se terminaba. Vi cómo la máquina derribaba el muro principal. Y detrás de los escombros quedó expuesta la reja interna. La original. La que daba a la zona de urgencias. Estaba deformada por el calor. Retorcida. Y justo frente a ella, en el suelo, había algo incrustado en el concreto. Una silueta. Oscura. Marcada. Como si el fuego hubiera dejado grabada la forma de alguien de pie. No acostado. No caído. De pie. Esperando. Los obreros dijeron que era una mancha vieja. Que no era nada. Pero yo sé lo que vi. Porque esa noche, cuando regresé a trabajar, el radio volvió a tener interferencia al pasar por esa avenida. Aunque el hospital ya no estaba. Y por un segundo, solo por un segundo, el asiento trasero se hundió ligeramente. Como si alguien acabara de sentarse. No volvió a pasar. Nunca más. Pero ahora sé algo. No era él el que estaba atrapado en el hospital. Era algo más. Algo que necesitaba que alguien lo llevara de regreso. Y yo fui quien lo hizo. Tal vez por última vez. O tal vez solo fue el principio. No me pasan cosas a mí. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Yo no veo sombras. No escucho voces. No siento manos frías en la espalda. Lo que pasa, les pasa a ellos. A los que suben. Yo solo conduzco. Y espero que bajen. Todo comenzó hace 3 años, cuando cambié de vehículo. Antes manejaba un taxi viejo, pero decidí invertir en uno más grande. Un sedán amplio, cómodo. Los pasajeros lo notaban de inmediato. Qué espacioso está, decían casi siempre. Especialmente por el asiento trasero del lado derecho. Siempre el mismo. No le di importancia hasta la primera vez. Era un hombre de traje, como de oficina. Subió cerca del centro financiero, ya de noche. A la colonia Jardines, me dijo. Arranqué. Todo normal hasta que pasamos por un cruce donde casi nunca hay tráfico. El hombre se quedó callado de repente. En el espejo retrovisor vi que miraba hacia su derecha. Hacia el asiento vacío. Fruncía el ceño. ¿Viene con alguien? Le pregunté por cortesía. No, respondió lento. ¿Usted recogió a alguien más antes? No, señor. Se inclinó un poco, como si tratara de observar mejor. Qué raro. ¿Qué cosa? Se acomodó nervioso. Juraría que alguien se sentó aquí cuando arrancamos. Sentí un pequeño escalofrío, pero seguí manejando. Debe ser la sombra, le dije.
No respondió. Durante el resto del trayecto mantuvo el cuerpo rígido, pegado a la puerta contraria, como si quisiera alejarse de algo invisible. Cuando llegamos, bajó rápido. Pero antes de cerrar la puerta, me dijo algo que no olvidé. Dígale que no era conmigo. Y se fue. Yo revisé el asiento. Vacío. Impecable. O eso creí. Esa misma semana, subió una mujer mayor. De esas señoras que hablan mucho para no sentirse solas. Mi hija ya no me llama, me contaba. Desde que nos mudamos. Se detuvo en seco. Su voz cambió. Ah. Miró hacia el asiento derecho. Sonrió. Ya entendí. Yo no dije nada. No es para mí, ¿verdad? Preguntó en voz baja. El coche pasó por un bache. El asiento trasero crujió. Ella asintió lentamente, como si alguien le hubiera respondido. Sí, ya me voy a bajar. Yo sentía el volante húmedo por el sudor de mis manos. Cuando llegamos a su destino, pagó con calma. Cuídelo, me dijo antes de irse. ¿A quién? Señaló con la mirada el asiento vacío. Al que espera. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Porque no era imaginación de una sola persona. Era siempre el mismo lugar. El asiento trasero derecho. Con el tiempo empecé a notar un patrón. No todos reaccionaban. Solo ciertos pasajeros. Los que venían distraídos nunca notaban nada. Pero los que iban pensativos, tristes, en silencio. Esos sí. Un joven subió una madrugada. No dijo palabra durante 10 minutos. Luego comenzó a llorar. Pensé que era por algo personal. Hasta que escuché lo que decía. No puedo volver, susurraba. No puedo volver todavía. Miraba hacia su derecha. No me mires así, murmuró. Yo no veía nada. Pero el asiento comenzó a hundirse ligeramente. Como si alguien invisible estuviera apoyando el peso del cuerpo. El joven cerró los ojos. Dile que espere, me pidió. Sentí que el estómago se me vaciaba. ¿A quién? Al que está aquí. Esa noche, cuando dejó el taxi, revisé el asiento con una linterna. No había manchas. No había marcas. Pero el cojín estaba más frío que el resto. Mucho más frío. A partir de entonces, comencé a probar algo. Cada vez que alguien se sentaba atrás, evitaba que eligiera el lado derecho. Está un poco sucio, decía. Si no le molesta, del lado izquierdo. Algunos obedecían. Otros no. Los que insistían en sentarse ahí, casi siempre reaccionaban. Una vez subió un hombre joven, muy alterado. Arranque ya, me dijo. Lo hizo. Se sentó directamente en el asiento derecho. Apenas cerró la puerta, se quedó congelado. No, susurró. Miró hacia abajo. No me toques. Yo sentí claramente como el coche se inclinaba levemente hacia ese lado. Como si hubiera dos personas. Se equivocó, decía el hombre. No soy yo. El aire dentro del taxi se volvió pesado. Me costaba respirar. No soy yo, repitió más fuerte. Y entonces gritó. Un grito tan fuerte que casi me hizo perder el control del vehículo. Baja. El asiento se liberó de golpe. Como si algo se hubiera levantado. El hombre salió del taxi antes de que pudiera detenerme por completo. Corrió sin mirar atrás. Esa noche entendí algo. No es una presencia que siga a alguien en específico. Es algo que está ahí. En ese asiento. Esperando. ¿Pero esperando a quién? Eso lo descubrí hace apenas 2 semanas. Subió un señor muy anciano. Se sentó del lado izquierdo. Yo respiré aliviado. Pero a mitad del camino, el anciano comenzó a reír suavemente. Qué curioso, dijo. ¿Qué cosa? Siempre se sienta ahí. Señaló el asiento derecho. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Siempre? Sí, lleva años esperando. Sentí que la piel se me erizaba.
esperando que... El anciano me miró por el espejo. Sus ojos estaban demasiado tranquilos. ¿A usted? Sentí que el coche se hacía más pesado. Muy lentamente. El asiento derecho comenzó a hundirse. Pero esta vez no había pasajero que reaccionara. No había nadie más. Solo el anciano y yo. No se preocupe, dijo con calma. No es hoy. El asiento volvió a la normalidad. Cuando llegamos a su destino, el anciano bajó despacio. Antes de cerrar la puerta, añadió: uno de estos días, cuando ya no haya nadie más atrás, se va a sentar adelante. Desde entonces, manejo con el espejo ligeramente inclinado. No quiero ver. No quiero comprobar. Pero hay noches en que siento el coche equilibrado. Perfectamente equilibrado. Como si el peso estuviera distribuido en ambos lados. Y entonces sé que el asiento ya no está vacío. Y que tal vez solo está esperando que yo me siente en el lugar correcto. Me llamo Esteban Vargas. Fui taxista nocturno durante 12 años en la... Si algo aprendí trabajando de madrugada es que la ciudad tiene otra cara cuando el sol se esconde. Las avenidas parecen más largas. Los semáforos tardan más en cambiar. ¿Y las personas? Bueno, las personas no siempre parecen del todo vivas. Lo que voy a contar ocurrió hace 3 años. Desde entonces no manejo después de las 10 de la noche. Y hay calles que jamás volveré a cruzar. Era noviembre. Una noche fría, poco común en la ciudad. Yo circulaba por la zona cercana a... buscando el último servicio antes de regresar a casa. A la altura de una gasolinera cerrada lo vi. Un hombre de traje gris, impecable. Zapatos brillantes. Corbata bien ajustada. Estaba parado bajo un poste de luz, completamente inmóvil. No levantó la mano para detenerme. Pero cuando pasé frente a él, mi taxi se apagó. Así, de golpe. Sin explicación. Giré la llave. Nada. Volteé hacia el retrovisor y lo vi parado detrás del coche, ahora más cerca. No lo escuché caminar. Tragué saliva, bajé el seguro manualmente y la puerta trasera se abrió sola. Entró. El motor encendió al instante. Buenas noches, dijo con voz firme. Al centro, por favor. No pregunté nada. Solo arranqué. Durante el trayecto intenté mirarlo por el espejo. No parpadeaba. Tenía la piel demasiado lisa, demasiado pálida. Como si la luz no lo tocara igual que a los demás. ¿Va a alguna dirección específica? Pregunté. Sí, respondió. Donde usted dejó a la anterior. Sentí un vacío en el estómago. ¿A cuál anterior? No respondió. El taxímetro comenzó a correr solo. Yo no lo activé. La cifra subía demasiado rápido. Como si recorriéramos kilómetros invisibles. Usted me debe un viaje, dijo finalmente. Y entonces lo recordé. 2 semanas antes, recogí a una señora mayor cerca de él. Olía a medicamento y lluvia. Me pidió llevarla a una dirección en un barrio antiguo. Durante el camino comenzó a hablar sola. Decía que su hijo no había llegado a despedirse. Yo estaba cansado. Quería terminar turno. Cuando llegamos a una calle mal iluminada, me pidió que le esperara mientras entraba por dinero. Esperé 5 minutos. 10. 15. Me desesperé y me fui. No iba a pagar, pensé. Al día siguiente supe que una mujer mayor había muerto sola en esa calle esa misma madrugada. Nunca confirmé si era ella. Hasta que el hombre del traje gris me habló de la deuda. De pronto, las calles comenzaron a cambiar. No reconocía las rutas. Los semáforos estaban en verde permanente. Las tiendas estaban cerradas y cubiertas de polvo. No estamos en Guadalajara. Murmuré. No, respondió él. Estamos donde se quedan los viajes inconclusos. Miré el espejo. Su reflejo no aparecía. El asiento estaba vacío.
pero su voz seguía detrás de mí. Los taxistas creen que solo transportan cuerpos. También transportan promesas. Sentí que el volante se volvía más pesado. El coche avanzaba solo. Al doblar una esquina vi algo que me heló la sangre. Había taxis estacionados a ambos lados de la calle. Decenas. Algunos oxidados. Otros modernos. Dentro de cada uno había un conductor inmóvil, mirando al frente. Y en cada asiento trasero, una figura borrosa. Ellos también dejaron viajes pendientes, susurró el hombre. El mío comenzó a desacelerar. Su tarifa aún no se paga. El coche se detuvo frente a la misma calle donde abandoné a la anciana. La vi parada en la banqueta. No parecía molesta. Solo triste. No tenía dinero, me dijo. Solo necesitaba que esperara. Sentí que algo me apretaba el pecho. Lo siento, alcancé a decir. El hombre del traje apareció a su lado. La deuda no es económica, dijo. Es moral. Las puertas del taxi se bloquearon. El tablero se apagó. El taxímetro marcaba una cifra imposible. 9.999.99. ¿Qué quieren? Grité. Que termines el viaje. La anciana abrió la puerta trasera y entró. El hombre desapareció. Al panteón, susurró ella. Conduje sin saber cómo. Las calles regresaron a la normalidad. El tráfico volvió. El ruido de la ciudad también. Llegamos al panteón antes del amanecer. Ella bajó. Antes de cerrar la puerta, me miró. Gracias por regresar. Sonrió. Y desapareció frente a la reja. El taxímetro volvió a cero. Pensé que todo había acabado. Hasta que, semanas después, recogí a un joven que subió sin decir palabra. Al arrancar, dijo algo que me dejó helado. Buenas noches. Me dijeron que aquí pagan las tarifas pendientes. Miré el espejo. Sus ojos no parpadeaban. Y el taxímetro comenzó a correr solo otra vez. Desde entonces supe que mi taxi no era un vehículo común. Era una especie de puente. Hay pasajeros que no buscan llegar a un lugar. Buscan cerrar algo. Y si un conductor no cumple, alguien más vendrá a cobrar. Si trabajas de noche, si conduces cuando la ciudad duerme, presta atención. Porque a veces, cuando el motor se apaga sin razón, no es una falla mecánica. Es alguien esperando que lo lleves a donde nunca pudo llegar. Yo no creo en fantasmas. Y si existen, no me buscan a mí. Yo solo manejo. Siempre turno nocturno. No porque me guste, sino porque es cuando más trabajo hay. Aeropuerto, hospitales, bares, gente que no quiere caminar sola. Durante años fue rutina. Hasta que empezaron a repetirse las historias. Al principio eran comentarios aislados. ¿Ya iba alguien atrás? Pensé que traía a otro pasajero. Disculpe, ¿esa persona no se va a bajar? Siempre señalaban el mismo lugar. El asiento del medio, atrás. No el derecho. No el izquierdo. El del centro. El menos cómodo. El que nadie elige voluntariamente. Yo siempre respondía lo mismo. No, viene vacío. Y lo estaba. O al menos eso parecía. Todo cambió cuando decidí revisar el historial del taxi. Porque sí, el coche no era nuevo. Lo compré usado, con pocos kilómetros y buen precio. Nunca pregunté por qué. Un día, mientras esperaba servicio, me puse a revisar los papeles viejos en la guantera. Entre ellos encontré un documento doblado, un reporte de aseguradora. Accidente múltiple. 5 años atrás. El taxi había sido parte de una colisión en carretera. Impacto frontal. El conductor sobrevivió. Los pasajeros no. 3 personas en el asiento trasero. Uno de ellos iba sentado en medio. No llevaba cinturón. No hubo más detalles. Sentí un malestar extraño, pero lo dejé pasar. Los coches tienen historia. Eso no significa nada.
Pero esa misma noche subió un hombre que cambió todo. Era alto, callado, vestido completamente de negro. No parecía borracho ni alterado. Se sentó atrás, del lado izquierdo. Arranqué. Durante varios minutos no habló. Hasta que dijo algo que me hizo apretar el volante. No cabemos. Miré por el espejo. ¿Perdón? No cabemos, repitió. Aquí ya hay 3. Sentí un vacío en el estómago. Viene usted solo, señor. Sonrió ligeramente. No. Se inclinó hacia el centro del asiento. Muévanse un poco, murmuró, como si hablara con alguien más. Yo no veía nada. Pero el coche se sintió más pesado. No como si alguien se hubiera subido, sino como si algo se hubiera acomodado. Siempre vuelven, dijo el hombre. ¿Quiénes? Los que no terminaron el viaje. El aire dentro del taxi se volvió denso. Me costaba respirar. ¿Usted sabe qué pasó aquí?, preguntó. No respondí. 3 atrás, continuó. 1 en medio. El impacto los unió. Sentí un escalofrío. El hombre cerró los ojos un momento. No se han ido. Señor, intenté mantener la calma, si quiere me detengo. No, respondió con firmeza. Ellos no quieren bajarse. El asiento trasero crujió. Como si el peso se redistribuyera. Yo no volteé. No quise. Están esperando, añadió. ¿Esperando qué? El hombre abrió los ojos y los fijó en el espejo. Completar el lugar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cuál lugar? El cuarto. Un silencio pesado cayó dentro del coche. El cuarto. En el reporte decía 3 pasajeros. Pero el taxi tenía espacio para 4 atrás. Yo nunca había pensado en eso. Nunca. Llegamos a su destino. Pagó sin discutir. Antes de cerrar la puerta, me dijo: no es personal. Es equilibrio. Y se fue. Esa noche no dormí. Empecé a notar cosas. El asiento trasero, el del centro, siempre parecía ligeramente hundido. Aunque nadie se sentara ahí. A veces, cuando frenaba, escuchaba un ligero deslizamiento. Como ropa moviéndose. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que ocurrió 2 semanas después. Subió una pareja joven. Nada extraño. Riendo, hablando de una fiesta. Se sentaron atrás, uno a cada lado. El centro quedó vacío. Oh, eso creí. A mitad del trayecto, la chica dejó de reír. Miró al frente. ¿Quién es él?, preguntó. ¿Quién?, respondió el novio. El del medio. Sentí que el aire desaparecía. No hay nadie, dijo el muchacho. Pero ella ya estaba pálida. Está entre nosotros. El novio comenzó a molestarse. Ya, no juegues. No estoy jugando. Yo no veía nada. Pero el coche se sentía lleno. Demasiado lleno. La chica comenzó a llorar. Dice que falta uno, susurró. ¿Falta uno qué?, pregunté sin querer. Uno más atrás. El muchacho soltó una carcajada nerviosa. Basta. Entonces el taxi dio un pequeño tirón. Como si alguien hubiera empujado desde atrás. El volante vibró. Y durante un segundo, vi algo en el espejo. No una figura completa. Solo una forma oscura en el asiento del centro. Y detrás, otra más. 4 siluetas. Pero solo había 2 pasajeros visibles. La chica gritó. El muchacho abrió la puerta antes de que yo me detuviera por completo. Ambos bajaron corriendo. Esa noche entendí. No están esperando que yo ocupe un lugar. No es para mí. Es para completar el número. 4 atrás. 4 cuerpos. 4 sombras. Desde entonces, cuando manejo de noche, evito que suban más de 3 personas. Nunca acepto 4. Nunca. Porque he comenzado a sospechar algo peor.
No buscan conductor. No buscan víctimas específicas. Buscan peso. Buscan masa. Buscan equilibrio. Y cada vez que el taxi va lleno, cada vez que hay 4 personas atrás, siento que el coche se alinea. Como si algo, por fin, estuviera en orden. Hace 3 noches, por primera vez, llevé 4 pasajeros atrás. No tuve opción. Lluvia intensa. Poca visibilidad. No quería dejarlos varados. Se sentaron. 4. El coche arrancó. Y por primera vez, no sentí peso extra. No escuché crujidos. No hubo susurros. Nada. Silencio absoluto. Un silencio. Satisfecho. Cuando llegamos, los 4 bajaron. Pero el coche no se alivianó. Siguió pesado. Perfectamente balanceado. Miré el asiento trasero. Vacío. Conté mentalmente. 1, 2, 3, 4. Y entonces lo entendí. No necesitaban que alguien muriera en el taxi. No necesitaban repetir el accidente. Solo necesitaban volver a estar completos. Desde esa noche, el coche siempre se siente lleno. Aunque solo lleve un pasajero. Aunque no lleve ninguno. Y cuando miro por el espejo en avenidas oscuras, ya no veo espacios vacíos. Veo 4 sombras perfectamente sentadas. Quietas. Alineadas. Esperando el siguiente viaje. No para bajarse, sino para que alguien más se siente con ellas. Mi nombre es Julián Reyes. He sido taxista durante 17 años en la. Siempre escuché historias de compañeros que hablaban de apariciones en la madrugada. Sombras en el asiento trasero. Pasajeros que desaparecen al llegar al destino. Yo me reía. Porque yo no trabajaba de noche. Mi turno era el más tranquilo, de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Decía que la oscuridad era lo que traía cosas raras. Estaba equivocado. Lo que me pasó ocurre justo cuando el día muere. En ese momento extraño donde el cielo todavía tiene luz. Pero el sol ya no está. Todo comenzó en primavera. Eran alrededor de las 6:30. Circulaba cerca de. El tráfico estaba pesado, el cielo pintado de naranja intenso. Siempre me gustó esa hora. La ciudad parece más lenta. Las sombras se alargan. La luz entra de lado por el parabrisas y convierte todo en algo casi cinematográfico. La vi parada en la esquina. Una joven vestida con uniforme escolar antiguo. Falda gris larga, blusa blanca, suéter azul marino. No parecía de ninguna escuela actual. Levantó la mano. Me orillé. Al centro, por favor, dijo. Su voz era normal. Serena. Pero no me miraba a los ojos. Subió al asiento trasero. No sentí nada extraño. Hasta que avanzamos unas cuadras y noté algo raro en el retrovisor. La luz del atardecer atravesaba el taxi, pero no la tocaba. Ella parecía estar siempre en sombra. Nos detuvimos en un semáforo. Rojo. Esperamos. Y esperamos. Los coches a los lados comenzaron a avanzar. Aunque nuestro semáforo seguía en rojo. Miré alrededor. Todos los demás estaban en verde. Solo el mío no cambiaba. Sentí un escalofrío. ¿Le molesta esperar?, preguntó ella. No. Sonrió ligeramente. El semáforo finalmente cambió. Pero el cielo ya no era naranja. Era gris. Como si hubiera pasado más tiempo del que creía. Miré el reloj. Marcaba las 7:42. Habían pasado más de 70 minutos. Pero yo no recordaba haber estado tanto tiempo detenido. ¿A qué parte del centro va?, pregunté. Me dio una dirección que no reconocí. Al buscarla en el GPS, no aparecía. Está ahí, dijo con calma. Siempre ha estado. Conduje siguiendo sus indicaciones. Cada calle parecía más antigua.
Las fachadas se veían desgastadas. Los anuncios modernos desaparecían. Los cables eléctricos parecían menos. Sentí que manejaba dentro de otra época. Cuando llegamos, me detuve frente a una casona vieja, con ventanas altas y puertas de madera. Aquí es. Se bajó. La luz del atardecer la envolvió por primera vez. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Su ropa no era antigua por moda. Era antigua de verdad. El estilo correspondía a fotografías que mi abuelo tenía de los años 60. Parpadeé. Y ya no estaba. La puerta de la casa estaba tapiada con ladrillos. Como si nadie hubiera entrado ahí en décadas. Pensé que había sido una coincidencia. Hasta el día siguiente. A la misma hora. 6:28 de la tarde. Circulaba por. Y ahí estaba. En otra esquina. El mismo uniforme. La misma expresión. Subió sin decir nada. Esta vez no la llevé a ningún lugar extraño. Solo conduje en línea recta. Y fue entonces cuando vi el detalle que terminó de romper mi tranquilidad. En el retrovisor, el asiento estaba vacío. Pero su voz seguía detrás de mí. No miré el espejo, susurró. No le hice caso. Y cuando volví a mirar, ahí estaba. Pero no como antes. Su rostro estaba pálido. Sus ojos completamente negros. Y detrás de ella, el asiento parecía lleno de agua. De pronto dijo: «Deténgase aquí». Estábamos frente al. El cielo estaba en ese punto exacto donde el sol desaparece. Ni día. Ni noche. Ella no abrió la puerta. Solo dijo: «Aquí me dejaron». Sentí que el aire dentro del taxi se volvía pesado. «¿Quién?». No respondió. En lugar de eso, señaló el asiento delantero. En el tablero apareció una fotografía que no era mía. Una imagen en blanco y negro de una joven con el mismo uniforme. Abajo, una fecha. 1967. Y una nota de periódico. Estudiante fallece tras ser atropellada al salir del hospital. Me quedé helado. Nadie me llevó de regreso, dijo. Y desapareció. Desde entonces, cada tarde, justo antes de que oscurezca, alguien sube a mi taxi. No siempre es ella. A veces es un hombre con ropa de obrero antiguo. A veces una señora con vestido pasado de moda. Todos bajan frente a lugares relacionados con accidentes. Todos dicen algo parecido. Aquí me dejaron. Y siempre ocurre durante la misma franja de tiempo. Ese momento en que la ciudad cambia de turno. Cuando el día todavía respira. Pero la noche ya está esperando. Un sacerdote que solía tomar mi taxi me dijo algo que no he podido olvidar. El atardecer es una frontera, me explicó. No es día ni es noche. Y en las fronteras, las cosas cruzan. Desde entonces trato de evitar trabajar después de las 6. Pero no importa dónde esté. Si estoy conduciendo cuando el cielo se vuelve naranja, el asiento trasero se enfría. Y alguien sube. Lo peor no es que aparezcan. Lo peor es que cada vez permanecen más tiempo. Ayer, una de esas figuras no bajó. El cielo se volvió oscuro. Encendí las luces del taxi. Y aún seguía ahí. Mirando al frente. En silencio. Esperando que vuelva a caer la tarde. Si escuchas esto y eres conductor, presta atención a esa hora exacta en la que el sol desaparece. Porque no todas las apariciones necesitan oscuridad. Algunas solo esperan ese instante suspendido. Cuando el mundo aún tiene luz suficiente para que puedas verlas claramente. Mi nombre es Raúl Hernández. Fui taxista nocturno en la durante más de 15 años. Nunca creí en fantasmas. Nunca. Hasta que algo empezó a subirse a mi taxi. Sin pedir permiso. Y sin bajarse jamás. Lo que voy a contar aquí lo hago porque ya no trabajo de noche. Dejé el taxi hace casi un año. Mi esposa me rogó que lo hiciera. Yo me resistí, porque manejar era lo único que sabía hacer. Pero hay cosas que un hombre no puede.
Enfrentar todas las madrugadas sin perder la cordura. Y lo que empezó aquella primera noche no terminó jamás. Era un martes de octubre. Llovía. Yo trabajaba por la zona de la buscando pasaje que saliera del metro. Cerca de la 1 de la mañana la vi. Una mujer parada bajo el puente, vestida completamente de blanco. No llevaba paraguas. No parecía mojada. Solo estaba ahí, inmóvil, con el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Me dio mala espina. Pero la noche estaba floja y yo necesitaba el dinero. Me acerqué y bajé el vidrio. ¿A dónde va? Tardó unos segundos en responder. A la colonia Portales. Por favor. Su voz era baja, como si hablara desde muy lejos. Subió al asiento trasero. No sentí el peso. Eso lo recuerdo perfectamente. Siempre siento cuando alguien entra al coche. El asiento baja un poco. Esta vez no. Arranqué. Por el retrovisor intenté verla. Su rostro estaba pálido. Demasiado pálido. Y tenía algo raro en los ojos. Como si no reflejaran la luz de los faros. No habló en todo el trayecto. Al llegar a la dirección que me dio, me detuve frente a una casa antigua, con las ventanas cerradas y sin luces. Ya llegamos. Silencio. Volteé hacia atrás. El asiento estaba vacío. Vacío. El coche seguía cerrado. Las puertas con seguro. Nadie había bajado. Sentí que el corazón me golpeaba en la garganta. Pensé que me estaba jugando la mente. Que quizá nunca subió nadie. Que estaba cansado. Pero entonces vi algo en el asiento. Una mancha húmeda. Como si alguien empapado hubiera estado sentado ahí. Y en el centro, una huella de mano. Desde esa noche comenzaron los detalles. Primero fue el olor. Un olor a tierra mojada dentro del taxi. Como de cementerio recién abierto. Limpié el coche. Aspiré alfombras. Cambié aromatizantes. Nada funcionaba. El olor regresaba siempre después de la medianoche. Luego empezó el frío. Aunque cerrara las ventanas. Aunque el clima estuviera templado. El asiento trasero se sentía helado. Algunos pasajeros se quejaban. Oiga, ¿trae el aire prendido? No. No lo traía. Una madrugada, un joven se subió en la. Apenas arrancamos, empezó a mirar nervioso hacia el asiento vacío a su lado. ¿Quién viene ahí? Se me heló la sangre. Nadie, le dije. El joven juró que veía a una mujer sentada, con la cabeza inclinada hacia él. Me pagó antes de llegar y se bajó corriendo. Esa noche confirmé que no era imaginación mía. Todo se volvió más claro, o más oscuro, la noche que la vi de nuevo. Eran las 3 de la mañana. Iba por la, prácticamente desierta. Y ahí estaba otra vez. En el asiento trasero. No la vi subir. Simplemente apareció reflejada en el retrovisor. Sentada. Mirándome. Sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban hundidos. Oscuros. Como 2 agujeros profundos. El volante comenzó a temblarme en las manos. Yo no te llamé, susurró. Su voz no salió de su boca. Salió de todo el coche. Las luces del tablero parpadearon. El radio se encendió solo. Estática. Luego un murmullo que parecía un llanto. Yo no te llamé. Tú me recogiste. Recordé el puente. Recordé la lluvia. Y entendí algo terrible. Ella no me hizo la parada. Yo fui quien se detuvo. Después de esa noche, dejó de aparecer de forma intermitente. Ya no se iba. Siempre estaba ahí. A veces visible. A veces solo como sombra. Algunos pasajeros no notaban nada. Otros salían aterrados. Un hombre mayor me dijo una vez: trae a alguien atrás. Pero no respira. Empecé a evitar el turno nocturno. Pero cuando intentaba trabajar de día, el coche no arrancaba. Solo funcionaba después de las 11 de la noche.
mi esposa comenzó a notar mi deterioro. Ojeras profundas. Insomnio. Temblor en las manos. Yo no le contaba todo. ¿Cómo explicarle que algo viajaba conmigo? Pero una noche cometí el error de llevar el taxi a casa sin dejarla, trabajando. Y esa fue la peor decisión. Estacioné el taxi afuera de mi casa en la colonia Narvarte. Entré, cené con mi esposa, traté de actuar normal. A las 2 de la mañana escuchamos el claxon. Un toque largo. Salí pensando que alguien quería mover su coche. El taxi estaba solo. Pero el claxon volvió a sonar. Y las luces interiores se encendieron. Vi claramente la puerta trasera abrirse y cerrarse sola. El asiento trasero quedó vacío. Por primera vez en meses. Sentí alivio. Hasta que escuché pasos detrás de mí. Lentos. Arrastrados. Y una voz susurrando. No me dejes aquí. No volteé. No tuve valor. Entré a mi casa y cerré con llave. Pero esa noche, mi esposa despertó gritando. Juró que había visto a una mujer parada junto a nuestra cama. Empapada, observándonos. Lo más perturbador empezó después. El taxímetro comenzó a marcar viajes que yo no hacía. Distancias imposibles. Recorridos que llevaban a zonas donde nunca estuve. Un día lo revisé con un mecánico. Tu carro registra trayectos hacia el Panteón de Dolores, me dijo. Yo jamás había llevado pasajeros ahí. Pero algo en mi estómago me decía que sí. Que había hecho un viaje que no recordaba. Decidí enfrentarla. Una madrugada, cuando la sentí detrás de mí, hablé. ¿Qué quieres? Silencio. ¿Por qué estás aquí? El coche se llenó de agua. No físicamente. Pero el sonido, el olor. La sensación de estar bajo la lluvia. Quiero llegar, susurró. ¿A dónde? ¿Dónde me dejaste? Y entonces lo vi. Un recuerdo que mi mente había bloqueado. La noche del puente. No la llevé a la colonia Portales. Ella me pidió ir más adelante. Hasta un tramo oscuro donde la vialidad estaba en reparación. Me pidió que me detuviera. Bajó. Y yo arranqué sin mirar atrás. Minutos después escuché sirenas. Al día siguiente supe por las noticias que una mujer había sido atropellada. Bajo ese puente. Nunca relacioné las cosas. Hasta ahora. Ella no desapareció en mi taxi. Yo la abandoné en el lugar donde murió. Esa noche conduje hacia el puente. Las luces fallaban. El motor rugía como si no quisiera avanzar. Al llegar, el asiento trasero estaba vacío. Por primera vez en meses. Me bajé. La lluvia comenzó a caer, igual que aquella noche. Y la vi. Parada bajo el puente. Te traje, le dije. Ella me miró. Y sonrió. No con maldad. Con tristeza. Caminó hacia la oscuridad. Y desapareció. Volví al taxi. El olor a tierra se fue. El frío desapareció. El coche volvió a funcionar de día. Nunca más la vi. Vendí el taxi meses después. No quise saber más de él. Sin embargo, hace 3 semanas, un antiguo compañero me llamó. Oye, Raúl. ¿No era tuyo el Suru blanco placas 47? Sí. El nuevo chofer dice que trae una mujer atrás. Que aparece en el retrovisor. Me quedé en silencio. Porque yo sé algo que él todavía no entiende. Ella no se quedó conmigo. Ella se quedó con el taxi. Y mientras alguien la recoja bajo la lluvia. El viaje nunca va a terminar. Si están escuchando esto y alguna vez han trabajado de noche. Si alguna vez se han detenido por alguien que parecía necesitar ayuda. Miren bien por el retrovisor. Porque hay pasajeros. Que no buscan llegar. Buscan que alguien los recuerde. Y a veces. El taxi nunca deja de estar ocupado.